presentar una mesa compuesta por varios participantes que sobre todo han enfocado el tema del Congreso, de las narrativas de la resistencia a través de las redes de afecto y sobre todo las comunidades emocionales y cómo construir resiliencia. Desde muy distintas metodologías, pero pues bueno, muy centrado en esta cuestión de cómo llevarlo a cabo, como vimos ayer con Coco, desde una práctica artística, desde una práctica de intervención y de generación de nuevos imaginarios. Voy a leer un poco el programa que tenemos para la mesa aquí. Cada uno hará su intervención y si queréis lo que vamos a hacer es dejar las preguntas todas para el final, para que podamos también hacer la relación entre todos. Y bueno, pues tenemos la suerte de poder contar hoy con Sally Gutiérrez y con su trabajo. El trabajo de Sally es un trabajo de larga trayectoria que combina tanto la fotografía, la escritura y sobre todo el cine. El cine entendido también como un lugar de interrogación política, el cine entendido también como una geopolítica de los afectos, y en concreto pues hoy nos va a presentar, querida amiga, Cartas de la Resistencia, la epistolaridad como revolución que fue y será. Sally, además de su extensa obra como artista, pues bueno, tiene, digamos, esa peculiar experiencia de haber vivido al mismo tiempo y haber desarrollado su obra pues tanto en Berlín durante un largo tiempo, pero también en Nueva York y estos últimos años ya en Madrid. Y en estos momentos, además, como doctora, está dando ya clases en la Universidad de Salamanca. Y bueno, yo creo que también generando una pequeña comunidad, ¿no?, desde allí con sus alumnos. A continuación, Diego va a presentar su último proyecto, Oído-Odio. Es una instalación que combina escultura con un film, con un largometraje, y es un estudio, bueno, nos contará más detalladamente. Yo tuve la ocasión de poderlo ver en la instalación que hizo en el Servicio de Cultura, en la sala de arte que tiene la Universidad de Granada hace unos meses. Y es un proyecto que entona, habla y examina cuáles son los mecanismos de violencia en la representación y en la violencia cotidiana que hacen que podamos naturalizar la violencia en la vida cotidiana, pero también la representación de las imágenes, es decir, cómo se da ese proceso de naturalización. Y contamos también con Silvia Viñao esta mañana, que nos va a traer también la experiencia también de contemplación, en este caso a partir de trabajos de la documenta 15. Y esperamos que se conecte, porque sí que es una ponencia virtual. Gonzalo Enrique, que nos hablará desde la Universidad de Guanajuato de las funciones del espacio doméstico durante el periodo de la pandemia, en el caso en concreto de una comunidad de estudiantes en la Escuela de Nivel Medio Superior de allí de Salamanca, en México. No me gustaría extenderme mucho más, porque además vamos con el tiempo un poco acortado, pero bueno, creo que vamos a tener ocasión además de disfrutar de todo lo que nos vais a exponer, también luego de poder conversar y pasar tiempo pensando todas estas cuestiones que vamos a ver a lo largo de la mañana. Así, cuando queráis, muchas gracias, Sally. Sí.
Llega el sonido desde ahí, lo conectamos. Ya está. Hola. ¿Tengo que mirar a esta cámara? Da igual, público. A mi público. Sí. Okay. Buenos días, aunque vamos un poquito fuera de tiempo, quiero empezar dando las gracias a todo el equipo, a Aurora, a Virginia, a Pedro, que también está por ahí, a Lázaro y a todos los demás que estáis trabajando para que esto funcione, que siempre es como un engranaje, y os agradecemos todo lo que estáis haciendo. Y también gracias a nuestro público por llegar a primera hora, que se agradece. Ayer me pareció muy interesante, solo pudimos estar por la tarde, que veníamos de Madrid, pero me parecieron muy interesantes y muy diversas todas las ponencias de las compañeras y compañeros. Voy a empezar, tengo la tendencia a enrollarme un poco, entonces para no pasarme voy a medio leer. ¿Okay? Entonces, si me pongo aquí, a ver, ¿cómo es eso? Entonces, mi charla, lo que os voy a contar hoy, se basa sobre una investigación que hice para la tesis, pero que sigo con ella, una investigación teórico-práctica sobre el cine de no ficción epistolar, o sea, sobre las cartas en el cine de no ficción, sobre todo en el cine producido en las últimas 2 décadas. Y paralelamente, como que nunca se puede separar de mi propio trabajo artístico personal. Y bueno, yo siempre parto de la premisa de que una ponencia en el ámbito de Bellas Artes, o sea, significa investigar desde el pensamiento creativo, ¿no? Entonces, por eso voy a empezar justamente con un fragmento de una película. Y os quiero explicar un poco porque es una película como bastante especial y es la segunda vez y quizá última que se vea, porque no es mía, se trata de unos minutos de un audiovisual que se titula Querida Sally, realizado en 2020 por Lila Insúa, con motivo del acto de la lectura de mi tesis doctoral. O sea, fue una carta, regalo, sorpresa, que hizo uno de los miembros del jurado y que dialogaba con la investigación de mi propia tesis. Y entonces, lo que vamos a ver a continuación, diversas personas leen un ensamblaje de fragmentos de mi tesis, combinado con algunas imágenes de las más de 50 películas que yo había analizado y estudiado. Entonces me parecía que era interesante verlo aquí porque creo que es como un ejemplo de un diálogo intertextual que está como a caballo justamente de las fronteras en las que estamos muchas de nosotras aquí, ¿no? de la investigación académica y la creación artística. Y bueno, vais a ver unas letras que aparecen en el texto que corresponden a que va apareciendo Querida Sally, pero solo vais a ver algunas, por si acaso no sabéis qué son esas letras. ¿Ok? Entonces eso es, vamos a ver el clip y... ¿Dónde estamos? Es que no llego a hacerlo pequeño, porque no se ve. Ah, sí. Sí, el vídeo, ¿no? Solo porque no veo los manos. No sé qué más decir. Está aquí. Ah, sí que la lanzamos desde aquí. Querida Sally, en su misterioso texto Carta a Teresa, Marker confiesa su atracción por la libertad del formato epistolar. Aprecia su maleabilidad y margen para la creatividad, que le permite moverse entre ficción y no ficción, a través de su típica estrategia de juxtaponer recuerdos e imágenes en movimiento. Vamos a ver desde el principio, es un fragmentito. Y para que no se acople esto, Lázaro. Querida Sally, en su misterioso texto Carta. A lo mejor así. Al principio. Sustainable communities. Querida Sally,
En su misterioso texto Carta a Teresa, Marker confiesa su atracción por la libertad del formato epistolar. Aprecia su maleabilidad y margen para la creatividad, que le permite moverse entre ficción y no ficción, a través de su típica estrategia de yuxtaponer recuerdos e imágenes en movimiento. A veces tengo miedo de construir estas paredes. Yo con un pico y cemento, tú con tu silencio. Una zanja tan profunda que te empuja hacia un largo olvido. Duele ver estas cosas terribles que no quiero ver. Tu cabello se desliza entre mis dedos como hierba seca. A veces pierdo las fuerzas y pienso que voy a olvidar. Representando. En una situación ocupada por hombres, tengo que salir, tengo que ser vista y tengo que demostrar que estoy cómoda y que pertenezco. Me siento, me pongo de pie, cerca. Sin un propósito o una explicación, tengo que representar. Tengo que expresar curiosidad. En nuestro tráfico diario, los hombres curiosos dejan sus coches para ver cuál es la demora. Las mujeres se quedan dentro. Salgo y le pregunto a un conductor, o le explico a otro conductor cuál es el retraso. Espero afuera, incluso cuando un hombre me dice, métete en tu coche. La estructura y el contenido se superponen y muchas veces son imposibles de distinguir. Te extraño, te echo de menos, pienso en ti. I miss you. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última carta? Es increíble cómo pasa el tiempo. Perdona por no haberte contestado antes, pero ya sabes cómo es la vida. Alguien que no se reconoce en el espejo comprende su lengua como extraña. No tiene ya a dónde regresar y a la vez nunca se ha movido del mismo sitio. ¿Qué puede hacer? Enviar cartas y leerlas. Solanas afirmó en una conferencia que si el profundo desarraigo del exilio requiere la restauración de una comunidad que constituya sujeto, la epistolariedad restaura de forma virtual el espacio intersubjetivo de comunicación, ayudando así a reconstruir la fractura o la herida en la subjetividad. Dear Sally, I take your struggles, your anger, your tears, your frustrations, and your daily victories, your loud laugh, and the shadow of your eyelashes when the light becomes blinding, and place them where they can be stroked by the early morning air and treaded on gently by little swifts or ringed plovers. Las cartas de esa madre universal que reclama más cartas, más noticias, que echa de menos a su hija, que vive al ritmo de sus cartas, que se queja de que la carta parece siempre la misma, como la ciudad, que la madre no puede ver y que no sabemos si su hija describe. Hablan de la distancia y la dureza del exilio, de la lucha contra la nostalgia y la culpabilidad en la que hemos incurrido. Cada hija que ha recibido cartas de su madre durante años en otros países. Si parecía enfadada e irritable, era porque la vida fue muy dura cuando tuvimos que abandonar Palestina. No puedes entender lo que supuso dejar nuestro pueblo rodeado de familia, que era un paraíso comparado con donde estamos ahora. ¿Te puedes imaginar lo que fue dejar a todos los que quieres y empezar desde cero con nuestras familias dispersas por todo el mundo? Confecciono un catálogo de mi vida y de mí misma. Creo un registro de tiempo con este nuevo mundo tecnológico. Soy un archivo y catálogo vivo con una historia en mi mente y en mi cuerpo que los nuevos medios me permiten aprovechar. Después de recuperar material de mi interior, ya no me pertenece. Se convierte en una historia y un estado de ser para aquellos que me siguen, en el que los mensajes se podrían reorganizar, cambiar y transformarse en otro archivo vivo. La fina línea entre realidad y artificio, cuerpo y prótesis, piel y metáfora, obsesión y forma, reconstrucción y vida, nacimiento, así como censura y arte,
Atraviesa este diálogo epistolar que parece una segunda parte de Life May Be, en mi opinión mucho más certera, ya que parte de experiencias, recuerdos y relatos personales. Sí, lo he dejado así como... Siento que no se haya oído demasiado bien. ¿Se ha oído? Igual estoy un poco sorda. Vale, ya vamos a PDF y ya nos quedamos ahí. Okay. O sea, realmente las imágenes las he puesto para que tuvieras algo que ver, que no soy fuera en mi cara, porque sí que tienen que ver, pero son todo imágenes de películas, que sí que tienen que ver con el relato, pero son también un poco random, imágenes de todas las películas que he analizado, pero también para que vierais la diversidad de las pelis, porque eso a mí me pareció maravilloso durante la investigación. ¿Okay? Entonces, primero quería como establecer un poco un contexto, no voy a enrollarme mucho, pero un contexto para todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando hoy. O sea, la novela del siglo XIX, ¿no? Era uno de, como sabréis muchos de vosotros, pero a mí me encanta la literatura, era uno de los espacios principales donde se generaba, tanto como personaje, pero también como lector, el tipo dominante o uno de los tipos dominantes del sujeto occidental, ¿no? Eso quiere decir que esta novela decimonónica codificaba, ¿no?, ciertos modelos de subjetividad y también los comportamientos, las exclusiones y las jerarquías, ¿no?, que situaban al sujeto masculino, burgués, occidental, blanco y heterosexual como encarnación del progreso, de la civilización y la razón. Esto antes de la Primera Guerra Mundial y antes de que irrumpan las vanguardias especialmente. Entonces, pero a los márgenes de esta evolución, la literatura epistolar, escrita muchas veces o casi siempre por mujeres, fue como relegada o despreciada como una literatura menor sobre temas cotidianos. Entonces hay que tener en cuenta que estas cartas, las cartas personales de las que estamos hablando, que durante siglos se caracterizaban por una estructura muy conocida y muy consensuada, ¿no?, una carta tiene una estructura, pero a la vez constituía, ¿no?, un dispositivo radical de subjetivación por esa intimidad que implicaba y por esa posibilidad de escaparse, ¿no?, de esta novela con este significado. Entonces se intercambiaba en una economía de regalo, ¿no?, una economía de regalo de la que se está hablando ahora mucho, que escapaba a la monetización del tiempo y a su fragmentación infinita, que son tan características del tiempo capitalista. Las cartas eran artefactos textuales, pero también espacios interpersonales, incompletos, híbridos, inestables y frágiles. Las cartas siempre son bidireccionales e interactivas y entablan una correspondencia. O sea, que esto es un término que, si lo pensamos, evoca siempre reciprocidad y circulación. Pero por su parte, cuando hablamos del cine o del cine en mayúsculas, el cine es un género unidireccional, ¿no? En la sala de cine nos sentamos, o delante de una pantalla en casa, nos sentamos frente a una pantalla y nos dejamos seducir por una película que está creada por una directora o directore y su equipo. Entonces aquí como que se plantea un reto, que a mí es lo que me pareció interesante, que parece como imposible de resolver, porque entraña una contradicción performativa, ¿no? Un cine que pretende abordar el diálogo y la correspondencia, pero que se visiona en una pantalla con una secuencia de tiempo lineal y unidireccional. Entonces quería como que viéramos cortito algunas de las formas que se afronta esta paradoja. Vamos a ver otra imagen de una peli muy bonita. Entonces, una de las premisas más importantes del género epistolar y, bueno, de cualquier comunicación es que no somos contemporáneas de nosotras mismas o de nosotros mismos. En el momento en que lanzamos cualquier mensaje, deja de ser nuestro y va a llegar en otro tiempo, un espacio y un contexto diferente. Y esto lo convierte en solo parcialmente legible para su receptora, porque nunca existe un presente autocontenido y perfecto. Yo creo que los problemas que hay de la comunicación, de WhatsApp, etcétera, muchas veces vienen de esto, ¿no?, de la ilusión de que es una comunicación instantánea. Bueno, y como nos enseñan filósofos como Jacques Derrida y otros, pues el cine epistolar está igualmente sujeto, ¿no?, a esta vulnerabilidad de la diseminación constante y el espaciamiento, y también a la complejidad de las múltiples lecturas que siempre hay de un mensaje.
Entonces, cuando hablamos del tiempo, muchas veces, ¿no?, podemos hablar de la geometría del tiempo, ¿no?, de un tiempo lineal, de un tiempo circular, incluso de un tiempo con una espiral, pero también podemos referirnos al tiempo como una vivencia, ¿no?, como una vivencia, una experiencia, que es lo que solemos hablar cuando hablamos de nuestro tiempo. Entonces el cine epistolar evoca vida vivida, con otra conciencia, otra lentitud, y resistiéndose a este estado de dispersión, a la economía de atención y de trabajo constante, a la soledad conectada, a esta precariedad y a la ansiedad que casi están asumidas, a la desigualdad creciente y a la linealidad hiperproductiva, todo esto que son características de nuestras vivencias del tiempo actual, del tiempo en la era del neoliberalismo actual. Pero justamente con su larga historia precapitalista, la epistolaridad es como un puente, ¿no? Nos remite a una posibilidad de un futuro postcapitalista y al potencial utópico de estas formas de comunicación y subjetivación alternativas que, como Walter Benjamin sugiere en sus tesis sobre la filosofía de la historia, sean capaces de conectar como los sueños, ¿no?, las ruinas de un pasado donde esto fue posible y construir unas del porvenir, que a mí me parecía muy bonito como esta imagen de la epistolaridad llevada al cine como una posibilidad de un puente. Eso es otra película muy bonita, otra. Pero estos tiempos no lineales y compartidos del cine epistolar igualmente se remiten a la sabiduría indígena, ¿no? Silvia Rivera Cosicanqui nos recuerda como una de las bases de la episteme indígena es el diálogo con los muertos, que no están realmente muertos en cuanto siguen viviendo con nosotros. Así como la necesidad de comunalidad, o sea, la tendencia a crear comunidad, o sea, a estar constantemente creando una comunidad. Entonces, para resumir esta parte de la relación de la epistolaridad con el tiempo, lo que os quería decir es que las cartas nos remiten a otros tiempos, pero también a un tiempo otro, ¿no? O sea, nos remiten a pasados y a futuros que habitan el presente, pero también a una forma diferente de estar en el tiempo o de habitar en el tiempo. Que yo pienso que al fin y al cabo no es una otra forma que denominar lo que llamamos vida, ¿no? De lo que estamos hablando también estos días. Entonces, el cine de las décadas 60-80 del siglo pasado, que parece hace mucho, pero estoy hablando del siglo XX, comenzó a explorar la epistolaridad en cuanto nació el cine ensayo, ¿no? Todos conocemos las películas epistolares, o muchas de nosotras, de Chris Marker, de Chantal Akerman, de Mona Hatoum, y esas obras ya cuestionaban esta máquina de especismo autoritario de ese cine, novela clásico del siglo pasado. Entonces, a partir de entonces se han multiplicado estos encuentros entre la literatura epistolar y las imágenes en movimiento. Y si nos preguntamos, o sea, ¿qué ha supuesto esta trayectoria si la conectamos con esta reciente experiencia que ha conmovido todo el planeta de la pandemia y los confinamientos? Durante meses las interacciones sociales, como bien hemos vivido todos, quedaron reducidas a su mínima expresión puramente digital. Entonces, esta gran amputación de la experiencia humana compartida ha revalorizado de nuevo esta afectividad y una comunicación más reflexiva. Bueno, eso quiero esperar, ¿no? Que son elementos consustanciales del género epistolar. Entonces, ha sido interesante porque, aunque yo había empezado esta investigación antes de la pandemia, durante los últimos 3 años ha habido como una explosión, tanto en el mundo del arte, como en el mundo del cine, como en el mundo de la teoría, son todos mundos muy conectados, pero de proyectos de videocartas, ¿no?, a nivel mundial. Podría hablar de muchos de esos proyectos, pero uno de ellos en los que yo estoy metida y que ya empecé a hablar de ello en una charla que hice que estaba José Luis, de la Universidad de Cuenca y de Salamanca. Es una película que ha mutado incluso su título y ahora se llama Archipiélago. Está realizada a partir de una serie de videocartas enviadas durante el confinamiento entre cineastas de la Asociación de Cine Documental Dogma y que se lanzará dentro de poco. Ha sido complicado de hacer porque somos muchos, pero ya está esa peli. Las películas epistolares, a pesar de estar dirigidas a un gran público desconocido para él o la directora, son tan personales o intransferibles como las cartas que nos llegaban con un sobre y un sello.
Así como la carta personal creaba subjetividades individuales, el cine, o sea, el cine clásico, crea sujetos colectivos. Entonces Laura Rascaroli, por ejemplo, describe el interés en crear imágenes políticas, que bueno, podríamos hablar mucho de qué es una imagen política, pero crear imágenes políticas que existe casi siempre en el campo del ensayo fílmico. Y estas películas como que se cuelan ahí entre cine no ficción, ensayo fílmico, videoarte. Las películas de ficción epistolares tienen ese potencial de reinventar y reactualizar tanto la historia como la memoria cíclicamente para convertirla en otro modo de presente. Y de esta forma son una fuerza política. Ay, perdona, que se me olvidó una cosa que para mí es muy importante y que voy a hacer ahora mismo, que es leeros los títulos de los fragmentos de las pelis que hemos visto. Porque como Lila no las puso, las quiero leer. Las cartas que hemos visto son Las letras, de Pablo Chavarría Gutiérrez, que es un cineasta mexicano, Letters to Max, de Eric Baudelaire, de francés, Una caja cerrada, de Ana Gulló, que es catalana, y Las goddesses, Las diosas, de Moira Davey, que es norteamericana. ¿Vale? Esas eran las pelis que hemos visto, porque ahora como voy a seguir con las listas. Bien. Entonces, pensando en esta posibilidad, o en esta capacidad que tienen estas películas y que a mí me ha seducido mucho y me ha interesado mucho desde mi posición feminista, pero también activista y entre cine y arte, hay muchas películas que os podía mencionar, pero voy a mencionar algunas que más os recomiendo, que tienen esa cosa de ir hacia atrás y hacia adelante y como traernos siempre a la hora, pero recogiendo hacia atrás, ¿no? Entonces pienso en películas como Letter to a Friend, de Emily Yassir, que es en Palestina italiana, es una película de 2020 fantástica que hizo en Palestina ella. Heimat is a Place in Time, 2019, del cineasta alemán Thomas Heise. A media voz, que igual conocéis algunas, de 2019, de Heidi Hassan y Patricia Pérez, que son cineastas cubanas, afincadas en Europa. The Moon for My Father, de Mani Akbari, que es iraní, cineasta iraní, y Douglas White, que es un escultor inglés. Su pareja, Yours in Sisterhood, de Irene Lutzig, artista visual y cineasta británica norteamericana. Correspondencias, de la cineasta portuguesa Rita Acevedo. Uy, me quedan 5 minutos. O Mother Tongue, de Teresa Sendaroca. Ya estoy casi terminando. Mira, para finalizar, mira, el párrafo. Esta es A Moon for My Father, que es maravilloso, os la recomiendo. Y también recomiendo, yo soy muy comodismo por las ramas como Coco, os recomiendo a los que les interesa, las que estáis aquí, que os interesa el cine y el activismo y el feminismo, os recomiendo que busquéis en internet la carta pública que ha escrito Mania Akbari a Abbas Kiarostami, que ha muerto. O sea, una caña de carta, vamos. Os lo recomiendo totalmente y además hay que diseminarla porque Mania necesita apoyo. Bien, ahora os habéis quedado todos como pensando en eso. Ok, bien, para finalizar, os pongo esta imagen tan bonita de Black Quantum Futurism. Para finalizar, quiero destacar que con todas sus contradicciones y aporías, el cine epistolar abre un terreno fascinante, justamente por la imposibilidad de lo que plantea. O sea, a mí me interesó mucho que muchas de las películas plantean cosas como difíciles o no están resueltas. O sea, cada vez me interesan las cosas totalmente resueltas. Entonces, como hemos visto, las cartas fueron durante siglos la tecnología y el espacio para la construcción de subjetividades y comunidades bien diferentes de las actuales. Y hoy en día, la escritura de nuestro yo y de nuestro estar en el mundo ha sido subsumida por las llamadas redes sociales, ¿no? Diseñadas teóricamente para la comunicación, pero asimismo para generar adicción, depresión y ansiedad en esta exigencia de instantaneidad y de reconocimiento, ¿no? Que son características indispensables para la extracción de valor en las economías de atención del capitalismo actual. Imitando la epistemología de un pulpo o de una ameba, el cine de no ficción epistolar es un género transgénero que se mueve entre campos y fronteras, estudiando su porosidad, indagando, respirando, tocando, resbalando y mudando los colores de su propia piel. Muchas gracias. Quiero acabar más.
Vamos a un paso a la comunicación del oído odio. Estoy abriendo el vídeo que no se abre. Hola, buenos días. Bueno, yo también quiero empezar con felicitar a Pedro, a Aurora y a Virginia por la realización del congreso y por la revista, que tiene un montón de años y que creo que ha sido como una pieza fundamental en nuestro estado de pensar las relaciones entre arte y políticas de identidad y muchas cuestiones. La comunicación que voy a hacer, como ha dicho Virginia, tiene que ver con Oído Odio, que es una película que hice gracias a la beca Leonardo BBVA, y la película es una pieza de un proyecto más extenso que tiene más elementos, pero para la comunicación me voy a centrar en la película pues por las razones temporales, ¿no?, de la comunicación. Os voy a poner un fragmento ahora sin sonido, que va a ir acompañando un poco mi primera parte de la presentación. Oído Odio es una película que realiza una investigación de largo recorrido que tiene que ver con cuestiones en las que llevo trabajando mucho tiempo, que son las formas de las emociones, las políticas de los afectos y qué formas tienen o qué economías tienen ciertos afectos. En este caso me pongo a trabajar con el odio y parto de imágenes que han sido grabadas con teléfonos móviles, cámaras de vigilancia o videocámaras de agresiones de odio. El inicio de la película parte de algunos vídeos realizados en la pandemia de cuestiones conflictivas con la policía y los vecinos en relación a personas que se saltan las normas de la pandemia, pero también cojo un caso histórico que es este caso de Rodney King, que es una paliza brutal que realiza la policía a un taxista negro, y que el vídeo de la paliza de Rodney King supone uno de los primeros vídeos virales que recoge una agresión brutal a una persona por ser negra. Pero lo más grave de estas imágenes es que sirvieron para enjuiciar a los 20 policías que estuvieron involucrados en la paliza, pero el abogado en el juicio manipula de alguna manera las imágenes y enseña solo en el juicio un still congelado del vídeo, de manera que convence de una manera un poco inaudita al tribunal, al jurado, de que es al revés, de que es Rodney King el que agrede a los 20 policías, y entonces los 20 policías son liberados de la causa de abuso de poder. Y eso genera una indignación tan grave que se producen los riots en Los Ángeles de 1992, en los que mueren 62 personas. Entonces es un caso muy interesante, muy grave, muy dramático, de cómo un vídeo puede generar una indignación muy grande en relación a cómo se registra la violencia. Y entonces para mí Oído Odio es una investigación, es una búsqueda
en torno a cómo, qué podemos hacer con las imágenes del odio. Sería muy grave dejar de verlas, pero al mismo tiempo, porque producirían un olvido, un problema de memoria, pero al mismo tiempo es muy grave gestionar estas imágenes porque todo el tiempo reedifican, reproducen la violencia que encarnan. Entonces la película es un viaje que va de alguna manera mezclando varias subtramas, que va partiendo de estos elementos de estos materiales originales de las agresiones de odio, y luego con un grupo de performers trabajamos durante mucho tiempo cómo un cuerpo de alguna manera pierde el control, cómo un cuerpo puede al mismo tiempo generar un acto de escucha. De hecho, hay un hallazgo poético en el título y en todo el proyecto que es Oído-Odio, que el palíndromo de la palabra odio es la palabra oído. Entonces, para mí la película es un intento afectivo de escucha sobre cómo recepcionar estas imágenes y cómo convivir con ellas. La película recorre también, además de ese ejercicio, de ese trabajo con los performers, que deliberadamente son cuerpos que tienen un aspecto queer o que tienen otro tipo de aspecto que va más allá de los aspectos normativos de la corporalidad dominante o que se nos transmite. Para mí también la película era pensar cómo habían ido cambiando a lo largo de los últimos 30 años la recepción de estas imágenes. Entonces hay un momento en el que en los años 90 nos enteramos de estas cosas por la televisión. De hecho, la película recoge fragmentos de Jesús Quintero, de las entrevistas de Jesús Quintero a asesinos de crímenes de odio, de una serie de programas de televisión muy famosos que se llamaban Cuerda de Presos, en los que entrevista, por ejemplo, a Luis Merino Pérez, que es el asesino de Lucrecia Pérez Martos, que es el primer crimen tipificado de una persona migrante en España, o el crimen de Sonia Rescalvo, que es el primer crimen tipificado de una persona trans en España, en Barcelona, por parte de un grupo de chicos neonazis, o la famosa historia de Ana Orantes, que es un crimen que se produce porque Ana Orantes va a la televisión, es decir, como consecuencia de haber ido a la tele a declarar que su marido la maltrata desde hace 40 años, la mata una semana después. Entonces la película recorre también cómo se han ido transmitiendo a través de qué mecanismos se median esas imágenes. Llegamos a los años 2000 y aparecen las estéticas de las cámaras de vigilancia y esas imágenes nos llegan con las cámaras de vigilancia. Entonces en ese momento se produce como una estetización de las estéticas de la vigilancia y hay un caso muy famoso que es el caso de la patada de un neonazi a una adolescente de origen ecuatoriano en el cercanías de Barcelona y a partir de ese caso empiezo a pensar este asunto de qué forma tiene el odio, que esta es como la gran pregunta que todo el tiempo mueve la película. ¿Qué forma tiene el odio? Puesto que el odio es una cosa muy plástica que tiene la habilidad... Bueno, os voy a poner un fragmento, esta vez con sonido de la película, que aborda precisamente esta cuestión de la forma o de la plasticidad o de la capacidad de pegajosidad del odio. Captado también por una cámara de vigilancia. Este es un fragmento de un video de 2007 de una agresión con patada de un neonazi a un adolescente en un tren de cercanías de Cornellà, Barcelona, captado también por una cámara de vigilancia. Las imágenes se viralizaron por televisión y en las redes sociales, causando mucha indignación en España y en Ecuador, país del origen del adolescente. No hemos mostrado la parte más violenta de la agresión, en este caso la patada, para evitar reproducir la violencia que encarnan estas imágenes. ¿Qué vacío deja una imagen que decidimos no ver?
Los estados tienen una actitud de negación con el funcionamiento de los mecanismos del odio. Al promover que las políticas de las emociones pertenecen al ámbito psicológico y privado, pero no al público. Sin embargo, sí existen políticas deliberadas sobre las emociones. Los mecanismos de actuación del odio son fundamentalmente económicos. Determinados cuerpos o colectivos son más susceptibles de ser odiados que otros. Hemos realizado animaciones imaginarias de las formas del odio operando entre los cuerpos del agresor y la víctima. ¿Dónde está el odio en estas imágenes? ¿En el cuerpo de la víctima? ¿En el del agresor? ¿En el espacio imaginario vaciado entre ambos cuerpos? ¿Tiene una forma sólida? ¿O por el contrario, es una forma blanda, pringosa, que se adhiere a todo lo que toca? Probablemente el odio no esté ni en el cuerpo de la víctima ni en el del agresor, sino que sigue afectando a la mayor cantidad de cuerpos posibles, circulando entre ellos de una manera compleja. Es difícil identificar dónde está el odio cuando los procesos de su producción y construcción han sido borrados. Además de los vacíos imaginarios, podemos leer... Bueno, este es un fragmento que, como veis, es la parte de la película que aborda claramente esa cuestión de interrogarse de una... Es la parte de la película que interroga de una manera más analítica qué forma o qué tangibilidad puede tener el odio. Y claro, es muy complejo y al mismo tiempo muy interesante porque no hay ningún interés en representar. De hecho, yo creo que una de las intenciones de la película o de todo el proceso de pensar el asunto es poner en crisis el aparato oculocéntrico o la visión como un elemento que siempre ha estado vinculado con la veracidad o con la verdad o con la garantía de la verdad. Y esa combinación entre los cuerpos de los performers que ensayan, que piensan, que escuchan, que hacen ejercicios de escucha, yo creo que intenta ser de alguna manera no una respuesta, sino una búsqueda a seguir cuestionando la visión como la garantía de la verdad, pero al mismo tiempo la necesidad de pensar otros mecanismos de escucha, de atención o de afecto o de cuidado con el problema. Entonces, estas piezas, ¿no?, que aparecen en la película son otro tipo de trabajos objetuales que he desarrollado en la producción de la artística de la investigación y son piezas que aparentemente parecen muy duras, pero que luego si las tocas son bastante blandas y que hablan de agujeros. De hecho, el concepto de agujero, de vacío, es otro de los elementos importantes de la película. La necesidad de, primero se interroga por el vacío que hay entre los cuerpos del agresor y la víctima, los vacíos que deja el odio, los vacíos que llena el odio, o cómo muchas personas de alguna manera
el vacío es una herramienta para llenar sus procesos identitarios y cómo hay una conexión directa con lo económico. O sea, el odio es una economía y en ese sentido como economía afectiva está completamente articulada o ligada a toda la estructura de producción neoliberal o del capitalismo. Entonces, en ese sentido, creo que o sea, la película, por supuesto, no tiene respuestas, pero yo creo que intenta interrogar en la dirección de crear una nueva pregunta, que es esa pregunta por cómo imaginar si las evidencias, las imágenes evidentes del odio, que son precisamente estas imágenes de las agresiones, no han servido para desplazar las políticas del odio, ¿cómo podemos imaginar otras imágenes, otras formas de pensar el problema o de estar con el problema, ¿no? Como diría nuestra amiga Donna Haraway, ¿no? De cómo acompañar este asunto, este problema, cómo estar con él. Entonces, en este sentido, todo el tiempo la película, el proceso de investigación en el que he trabajado con un montón de personas a las que agradezco todo ese proceso, desde el grupo de investigación en el que trabajé con Elena Casado, Carlos López Carrasco, Leticia Satsai, o todo el grupo de trabajo de performers, ¿no? Con Lynn Kunit o Abel Rojas o toda la gente que participó en la película, hay todo el tiempo un trabajo de intentar apelar a imaginar otras formas, otras imágenes. Entonces, de hecho, todos estos elementos o todas estas piezas que son extrañantes o que son extrañadoras, para mí son como fundamentales para generar otros procesos de imaginación que siempre los entiendo como procesos afectivos en relación a problemas tan graves, ¿no? Entonces, en un tiempo como este, en el que si escuchas, por ejemplo, a los asesinos de Sonia Rescalvo o de Lucrecia Pérez Martos en los programas de televisión del Loco de la Colina, que se murió hace justo 15 días, es muy fuerte como que las voces son casi las mismas que las voces de los partidos de extrema derecha europeos o internacionales o todo el movimiento trampista o de Bolsonaro o de Vox aquí. Entonces, en ese sentido, bueno, las voces se repiten. Entonces, bueno, de alguna manera es cómo podemos pensar o hacer un ejercicio de escucha para generar otras voces o generar otros elementos o otras formas que contrarrestren o generen otro tipo de pegajosidad, ¿no? Frente a un afecto que es tan adhesivo, ¿no? Que se nos adentra, que nos atraviesa tanto, ¿cómo podemos generar otro tipo de adherencias? Porque al final las emociones todas son adhesivas, no solo el odio, es decir, que se pueden generar otro tipo de formas de pegamento o de intersección o de comunicación entre los cuerpos. Bueno, creo que lo voy a dejar ahí. Tenía más elementos y más preguntas en una presentación, pero creo que con esto es suficiente como para luego, si hay preguntas, como generar otra conversación. Gracias. A ver, ahí listo. Ahora donde pone PowerPoint y comunicación. En la sala también se encuentra conectado virtualmente. Abre el libro del que le puse dentro. Sí, está abierto. Gonzalo Enrique Bernal, desde México.
Buenos días, gracias a todos los que han hecho este congreso posible. Y voy a... ¿Aquí? Vale. Y voy a comenzar esta comunicación basada en mis experiencias en Documenta 15, experiencias de contemplación de la resiliencia crítica en la Documenta 15. Esta comunicación pretende analizar la Documenta 15 como marco donde se ha puesto de manifiesto la resiliencia crítica y la colaboración en tiempos de crisis. Para ello se ha realizado un trabajo de campo en la ciudad de Kassel, contemplando y analizando los proyectos expuestos entre el 30 de julio y el 25 de agosto. Esta última edición además ha sido una de las más polémicas, también de las más novedosas y también de las más revolucionarias dentro del mundo del arte. No ha dejado indiferente a nadie, hay gente a favor, en contra, bueno, ya veremos. Vamos a analizarlo un poco. En la Documenta 15, el comité artístico organizador encargado de seleccionar a los artistas y decidir la línea de actuación será el colectivo indonesio Ruang Grupa. El colectivo Ruang Grupa propone un arte comunitario basado en la organización lineal entre artistas. Como consecuencia, la mayor parte de los seleccionados son colectivos de artistas o artistas activistas. Hay que destacar como aportación positiva un nuevo modo de visión que fomenta la colaboración entre artistas en situaciones precarias. Las redes de afecto entre los artistas y la resiliencia es un modo de actuar que está pensado en el artista y alejado de la comercialidad del mundo del arte. Una apuesta por los artistas de países de economías más precarias, por los proyectos del hemisferio sur, que da cabida a artistas de países que normalmente no están presentes en nuestros más importantes eventos artísticos y al contrario, algunos de los que suelen estar presentes hay que decir que no lo están. De este modo nos ofrece la posibilidad de conocer el arte de otras culturas y de salir de la visión eurocéntrica y anglocéntrica. Bueno, esta visión ha tenido también sus ventajas, sus inconvenientes, vamos a verlos. El arte es visto como un instrumento de reivindicación. En esto para mí es positivo, ¿no? Puesto que pueden reivindicar causas que creen conciencia para conseguir un futuro mejor. Yo también he realizado arte reivindicativo, arte desde perspectiva de género, arte que promueve reivindicaciones ecologistas, o sea, todo este arte yo creo que se está haciendo eco de los problemas reales que hay en el mundo, porque los hay, ¿no? Y si pueden crear conciencia para un futuro mejor, pues es algo muy positivo y que está teniendo mucho auge en el mundo del arte contemporáneo. Sin embargo, esto tiene un riesgo. La reivindicación tiene sus límites. La reivindicación de un colectivo, pueblo o país puede molestar a otros si no se hace con el debido respeto a otros colectivos, pueblos o países que también tienen sus derechos, claro. Realizar una apuesta a favor de los países más desfavorecidos o del llamado sur global no tiene por qué significar ofender a otros. Cuando esto sucede, el arte siempre sale perdiendo. Pues ¿por qué? Bueno, porque al final se habla más de política que de arte y más de la polémica que del arte. Voy a tratar de resumir la polémica antisemita que ha surgido en esta documenta. Es mucho más amplia y mucho más compleja, pero para no excederme en el tiempo, pues lo voy a resumir. La gran polémica del Documenta 15 estalló nada más inaugurarse la documenta el 18 de junio con la pancarta Justicia Popular. Es una pancarta enorme, de 8 metros por 12 metros, y es del colectivo Tarim Padí. Es una pancarta que representa muchas otras figuras, tiene muchas caricaturas, muchas otras figuras, y bueno, entre ellas hay un soldado con cara de perno y que tiene una estrella judía y pone en el casco Musa.
¿vale? Esto hay que decir que la representación de soldados con cara de cerdo está dentro de la iconografía de este grupo. Hacen soldados con cara de cerdo de muchísimos países. Y bueno, por si esto fuera poco, hay otra representación de un personaje judío cuya cara es una especie de caricatura de ojos rojos y dientes afilados y que porta un sombrero donde aparecen las letras de las SS. Bueno, todos sabemos que esto es un símbolo nazi, de una organización paramilitar nazi y bueno, pues por este motivo la pancarta tuvo que ser retirada, provocando una gran polémica y que llegó hasta el Parlamento alemán. El presidente alemán ha llegado a hablar en contra, ha habido divisiones, bueno, la polémica es mucho más amplia, yo la he resumido, pero ha surgido también un debate pues, sobre la libertad del artista, hasta dónde llega, hasta dónde sigue. Bueno, no, es que esto daría para una comunicación entera y entonces yo lo que quiero es hablar de las otras obras. ¿Por qué? Porque esta polémica ha acompañado toda la documenta en sus 100 días de duración, acaparando toda la atención de los medios y por tanto eclipsando el trabajo del resto de artistas. Bien, a mí esto no me parece justo para el resto de artistas. Creo que el resto de artistas pues, también han hecho trabajos muy a tener en cuenta, muy interesantes, tanto estéticamente como en un sentido reivindicativo de otras causas. Voy a empezar ya con lo que es la visión del visitante. El primer cambio que encuentra el visitante es la fachada del Fridericiano, con las columnas pintadas. La estética es reivindicativa y alternativa y esto se deja sentir en el primer momento que llega el visitante. El visitante llega al Museo Fridericiano y encuentra numerosos espacios habilitados para sentarse y conversar. Esto forma parte de la idea de Rohan Grupa de crear líneas de efecto, de crear colaboración entre los artistas, de crear es un ideal de colaboración en tiempos difíciles. Y luego todo está lleno de todo tipo de pancartas, de obras artísticas de todos los soportes, hay espacios interactivos con el público. En realidad, bueno, también daría solo para otra comunicación el hablar de las obras expuestas en el Fridericiano. Yo voy a ir muy rápido para hablar de otras obras. En el Dokumenta-Halle, lo primero que atrae la atención al entrar al gran vestíbulo es un enorme mural. Después se pueden ir observando diversos frutos y en lo que parece ser la recreación de un mercado asiático y podemos observar numerosas escenas referentes a la comida. Hay que decir que después de observar el conjunto y traducir algunos de los escasos textos en formato cuartilla, allí no hay carteles, hay unos textos en formato cuartilla en inglés y en alemán, entonces el visitante pues, tiene que, yo trataba de traducir los que hay en inglés. El visitante entonces comprende que todo esto se debe al proyecto del colectivo Brito Art Trust. Nos está mostrando una serie de trabajos que exploran la relación entre comida y la comunidad. De este modo te haces una idea de la importancia de la comida para los habitantes de Bangladesh. Bangladesh es uno de los países más pobres y más desfavorecidos del mundo, que ha sufrido hambruna, y hay escenas de personas compartiendo comida, de personas en el mercado, campesinos labrando, todo el proceso que hay que trabajar y lo mucho que cuesta conseguir esos alimentos. El edificio del Dokumenta-Halle da cabida a numerosas instalaciones, exposiciones y obras de todos los soportes. Yo he escogido una de las más significativas para este congreso por su implicación en la resiliencia crítica y en la colaboración en situaciones difíciles. Mirad, después de atravesar un hall lleno de cristaleras, donde el sol entraba en agosto, hacía bastante calor, entras en una sala oscura
donde todo está recubierto de chapas de uralita oxidada. El olor a óxido y a madera se hace incluso muy cargante, pero notas que has entrado en otro mundo. Lo importante es que has entrado en otro mundo. Es una exposición concebida a modo de instalación muy bien conseguida. Vemos esculturas como esta que nos recuerda un cuerpo mutilado, retorcido, está rodeada de alambres de espino. Luego vemos un somier hecho con materiales muy simples, cuero, madera, nada acogedor. Las obras están hechas con materiales muy básicos, hay algo tosco y primitivo en ellas, pero muy sincero, muy visceral, te llega al primer golpe de vista. Las obras representan claramente el dolor. Cuando yo vi esta escultura, la escultura es la misma que la anterior, es la misma que esta, pero esta es la escultura por detrás. Está perforada y dentro han clavado una serie de clavos enormes por todo lo que sería la espalda de ese torso. Una de las obras pictóricas nos demuestra ya claramente el dolor que están sufriendo estas personas que realizan este colectivo. Y entonces cuando traducimos las pequeñas cartelas, entiendes que bueno, estamos ante el proyecto Wajubu, una organización colaborativa que parte del barrio de Mukuru, uno de los barrios más pobres y marginales de Kenia. Estamos ante uno de los ejemplos más claros de creación de redes de afecto y resiliencia crítica. Un ejemplo de autoorganización ante la adversidad, la precariedad y la dureza de la situación de vida. Hay que decir que el barrio de Mukuru se ubica en una pendiente justo debajo de la zona industrial de Nairobi. En esa pendiente hay un vertedero alrededor del cual hay unas viviendas, y esas viviendas son de gente que se dedica a encontrar en el vertedero cosas para revenderlas, objetos que les sean útiles para ellos, incluso objetos para crear obras de arte. Aquí vemos otra obra realizada a base de cuchillos tan afilados, tantas veces que han perdido casi la hoja. Son objetos punzantes, pero ya muy trabajados, muy desgastados. Pasamos ahora, ya para terminar, por último, el espacio de Our Park, los jardines situados junto al río Fulda, en la ciudad de Kassel. Bueno, ese recorrido es precioso porque los jardines son preciosos, pero es que aparte están salpicados por toda una serie de instalaciones, de esculturas procedentes de la documenta y, bueno, ha sido una de las experiencias más bonitas. Esta instalación se titula Devolver al remitente y es del colectivo Nest de Kenia. Dentro de esta caseta había un vídeo que explicaba un poco la situación de estos países. Pero lo más impactante para mí fue que estaba situada enfrente del Palacio de la Orangerie. O sea, el contraste que se produce entre la precariedad de un mundo y la opulencia del otro es bestial. O sea, para mí la obra reivindicativa, cuando se conjuga con una excelente puesta en escena artística y con una estética y un lenguaje demoledores, pues alcanza, bueno, para mí un punto culminante. Esto es verlo también en esta explanada de estos jardines que son imitación de Versalles. Aquí vemos estos fardos, bueno, algunos son de ropa de segunda mano, ropa vieja, pero otros son de residuos tecnológicos que se envían al tercer mundo. Esto a mí me hizo reflexionar mucho, o sea, de conciencia de cómo yo podría hacer para no enviar más, pero claro, es que nosotros también somos víctimas de la obsolescencia programada, ¿eh? Entonces, claro, eso te hace pensar más y dices, bueno, es que estamos dentro de un sistema de consumo insostenible.
Y ya para terminar, bueno, pues decir que ha sido una experiencia de contemplación única en Documenta 15, que bueno, esta es otra de las obras, esta tenía un mensaje ecologista enfrente de un lago precioso, o sea, no es solo la obra en sí, es el lugar donde están ubicadas, es el mensaje, o sea, cuando todo eso se conjuga, pues el resultado, para mi gusto, es excelente. Y bueno, he disfrutado mucho esta Documenta y solo espero dentro de 5 años poder. Muchísimas gracias. Pues vamos a dar paso a nuestro último compañero Gonzalo Enrique Bernal, que no está conectado desde México. Publica su investigación y su trabajo en la Universidad de Guanajuato y va a presentar su comunicación Permanencia de las nuevas funciones y adaptaciones del espacio doméstico surgidas durante la pandemia del COVID, el caso de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca, en México. Gracias y bienvenido, Gonzalo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí te escuchamos. Sí te escuchamos. Perfecto. Pues les comparto mi pantalla para poder comenzar con la presentación. Por favor, me dicen si pueden verla. Sí, podemos verlo. Ahí está. Muy bien, pues quisiera empezar el día de hoy pues dándole los buenos días y agradeciendo a los organizadores por este congreso, también bueno, felicitándolos por este esfuerzo y también felicitando a mis compañeros de sala por estos proyectos tan interesantes. Y bueno, pues les quiero compartir el día de hoy esta comunicación llamada Permanencia de las nuevas funciones y adaptaciones del espacio doméstico, surgidas durante la pandemia por COVID-19, el caso de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca. Para empezar a comentarles un poco sobre la introducción de mi trabajo, el objetivo de este proyecto es analizar bajo un enfoque mixto las nuevas funciones y las adaptaciones que las viviendas de los estudiantes de mi escuela han sufrido y su permanencia hasta septiembre de 2022. Y bueno, aquí es importante mencionar como antecedente en el registro de las experiencias durante la pandemia un proyecto llamado Fotografía en tiempos de aislamiento, elaborado en mi universidad y que sin embargo pues tenía una finalidad diferente, que era el de fotografiar personas de la comunidad del autor que comparten ciertos atributos pues propios de la pandemia, como por ejemplo el uso del cubrebocas, ¿no? Consideré importante mencionarlo porque aunque es un proyecto de naturaleza muy diferente, pero pues es un poco parecido en el sentido del registro de actividades dentro de la pandemia. Y bueno, la estructura de mi trabajo básicamente está organizada en 3 partes. La primera, que es la relación entre las pandemias y la arquitectura. La segunda parte, que son las nuevas funciones y las adaptaciones de los espacios domésticos mexicanos durante la pandemia. Y la tercera, que es la metodología y los resultados de la investigación. Y bueno, la primera parte se resume en esta diapositiva. Encontré este texto de Monte de Oca, una obra de 2021, que tiene un cuadro muy interesante para comprender cómo es que las diferentes enfermedades, las diferentes pandemias han tenido efectos sobre la arquitectura doméstica y cómo es que la arquitectura ha avanzado gracias a estas amenazas, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVIII, con la pandemia de viruela, cómo es que la arquitectura interior hubo estas divisiones de los espacios para evitar los contagios de una persona a otra. O en el siglo XIX, cómo es que durante la peste bubónica, pues se generaron nuevos recubrimientos, nuevos revestimientos en los edificios para evitar la entrada de las ratas y también pues, evitar la propagación de la enfermedad.
Durante el siglo XX, con la pandemia del paludismo, como es que se popularizaron los mosquiteros con insecticida. Por cierto, yo sé que hay algunas palabras como muy técnicas y de pronto pues raras, ¿no? Si hay cualquier cosa que no se entienda, por favor me lo dicen al final. Y bueno, durante el siglo XXI, durante la pandemia por COVID-19, cómo es que pues, nuestros espacios han adoptado nuevas funciones y también han tenido cambios, adaptaciones para pues, realizar ciertas actividades en el interior de nuestros hogares. En esta otra diapositiva, pues abordamos un poco las nuevas funciones y adaptaciones de los espacios domésticos mexicanos durante la pandemia. La función arquitectónica, para empezar, pues para definirla, les puse aquí esta definición de Elizondo, una definición de 2011, donde dice que la función estudia las relaciones de orden entre las actividades que debería satisfacer un edificio y el uso que se hace de ese mismo edificio. Es un poco, según yo lo veo, la comparación entre la teoría y la práctica de cómo deberíamos vivir el espacio doméstico. En términos de bueno, las funciones nuevas de este espacio, esta otra autora, apellidada Marinsky, dice que las nuevas funciones incluyen trabajar, estudiar, recrearse, hacer ejercicio y convivir al interior del espacio doméstico, cosas que normalmente se harían en el espacio exterior. Y bueno, leer todo este tipo de referentes me llevó a preguntarme dos cosas. ¿Qué nuevas funciones y adaptaciones surgieron durante la pandemia? Y por otra parte, ¿por cuánto tiempo van a permanecer en nuestros hogares? En un punto en el que ya estamos pues, en la pospandemia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, regresamos a clases presenciales desde abril de este año. Entonces, es interesante ver cómo es que los cambios que surgieron en nuestros espacios domésticos durante la pandemia han sobrevivido y se siguen conservando hasta por lo menos septiembre de 2022, que fue el mes en el que se hizo este estudio. Y bueno, la metodología de mi trabajo tiene un enfoque mixto, combina técnicas de recolección de datos que son la encuesta y el cuestionario, y por otra parte también pues el estudio de estos datos se hizo con un estudio, un análisis matemático y con un análisis de las narrativas. El universo en el que bueno, se realizó esta investigación fue de 1.855 estudiantes, que son los estudiantes que pertenecen a mi escuela, y la muestra que se tomó fue de 319 estudiantes. Esta muestra se calculó usando una aplicación llamada Stats para que pues, fuera una muestra representativa. Y bueno, aquí están los resultados de la investigación. Primero, los que se obtuvieron con el instrumento cuantitativo. Sobre las funciones, las nuevas funciones de los espacios domésticos, el 32.5% de los encuestados respondió que se le dio un nuevo uso a al menos algún espacio de su casa. Estamos hablando de prácticamente la tercera parte, ¿no?, de los encuestados. Segundo punto, el espacio con una función más seleccionado, con una función nueva, más seleccionado fue la recámara, con un 28.99%. Y finalmente el 92.25% señaló que al menos una de las nuevas funciones ha permanecido hasta el momento del estudio, que fue, como les decía, septiembre de 2022. Un porcentaje pues muy elevado, ¿no? Es decir, se ha permanecido todas estas nuevas funciones. En lo que se refiere a las adaptaciones, estos son también los resultados del instrumento cuantitativo. El 57.2% de los encuestados respondió haber hecho alguna adaptación en sus espacios. El espacio con alguna adaptación más seleccionado fue la recámara, con el 59.6%, y el 1.99% mencionó que ninguna de las adaptaciones permanece hasta el momento del estudio. Es decir, prácticamente todas las adaptaciones siguen en pie. En cuanto al instrumento cualitativo, obtuvimos 142 respuestas relacionadas con las nuevas funciones, y aquí tienen, bueno, algunas de ellas. La sala la usé como área de estudio. La sala familiar se usó como zona de ejercicio. El estudio se usó también para guardar ropa.
La cochera se usó como gimnasio. El jardín se utilizó como comedor. Las recámaras se utilizaron para tomar clases y hacer ejercicio. El cuarto de lavado se usó como gimnasio. El estudio se volvió bodega. Y así podemos mencionar todas las opiniones de los 142 respuestas que tuvimos relacionadas sobre nuevas funciones, ¿no? Y tuvimos sobre las adaptaciones 251 respuestas. Entre ellas, tuve que meter una mesa adicional en mi cuarto para poder tomar clases virtuales y también mi cama la tuve que mover de lugar. Intercambié de recámara con mis papás. Pusimos plantas en la terraza y movimos algunos muebles en la casa. Cambiamos la sala para poder meter un mueble con medicinas. Estas otras, algunas más, cambié el orden de mi cuarto y compramos extensiones para conectar más aparatos electrónicos. Puse en mi cuarto repisas para mis libros y compramos un pequeño escritorio para poner la compu. El compu, por cierto, es como computadora, que ustedes conocen como ordenador, nada más para aclarar cualquier problema de comunicación. Cambio de posición de la mesa del comedor, quitamos la tele y pusimos un sillón. Entonces, bueno, esas son algunas de las 251 respuestas relacionadas con adaptaciones del espacio doméstico. Finalmente, las conclusiones, bueno, en pocas palabras, en 4 puntos, se hicieron más adaptaciones que cambios en las funciones de los espacios domésticos. La recámara fue el espacio en el que se hicieron más adaptaciones y fue también el que cambió más su funcionalidad. La gran mayoría de las adaptaciones y nuevas funciones han permanecido hasta septiembre de 2022. Y finalmente, las nuevas funciones y adaptaciones obtenidas del instrumento cualitativo se integrarán a una memoria de las experiencias de transformación del espacio doméstico de los estudiantes de la escuela, pues para tener acceso a estos registros y, bueno, tener con el paso del tiempo esta especie de cápsula de tiempo que podremos consultar. Y bueno, estas son algunas de las referencias que se emplearon para la elaboración de este trabajo. También las pueden consultar en la comunicación ya desarrollada. Y bueno, pues les agradezco mucho por su atención. Este es mi correo electrónico para cualquier comentario o sugerencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Pues vamos, si queréis subiros aquí y vamos a recoger las preguntas que tengáis desde el público para que los ponentes puedan contestarlas también. ¿Tenemos entre el público alguna pregunta que queráis lanzar, algún comentario? Sí, podemos pasar el micro también y vemos esta. I was quite interested when I was attending the exhibition that it was not what you saw in the exhibition that really mattered. It was everything that was taking place elsewhere. So, for example, the nest that we can get in Kenya, they have a radio station, they have community work, the same with Paddy, Tremoline. What Documenta seemed to be was really just a place where you could sort of get an idea about all these collective processes elsewhere, much bigger, and that the objects were really the very least important part of the exhibition. So I was wondering what you thought about the tension between the objects that were there and the conceptual collective labor that was really, I think, part of it. And I think also what made people very upset, not being upset, was really a challenge to the traditional model on this. Sure. La pregunta es esencial, si quieres. Gregory, I'm just going to translate, okay? Lo que te ha preguntado Gregory era que realmente a él lo que le ha parecido es que en la documenta la disparidad o el reto que había
era que muchos de estos grupos presentaban unos objetos, pero realmente lo que estaban hablando era el trabajo que hacían, todo el trabajo comunitario, el trabajo con las comunidades, cada uno en su lugar. Y esto, él cree que esto ha creado más polémica que todo el tema antisemita. Y que cómo has visto tú esta tensión como entre lo que está y lo que no está, entre los objetos que están y todo el trabajo y la conceptualización de estos grupos o artistas que no estaba presente en la documenta. Falta de tiempo, pero Ruan Grupa, una de las cosas que dice que es más importante que la obra en sí, es que la obra es el producto de un proceso de colaboración entre artistas. Y eso es entendido así, ¿eh? Y luego la tensión entre lo que está y lo que no está, pues sí se vive. Cuando tú eres visitante de Documenta, hay que decir que yo cuando llegué yo no sabía nada de esta polémica antisemita, y tú vas, claro, tú pagas un bono, tú haces un viaje, tú te costeas todo y vas para ver arte. Y ves lo que ves, ¿no? Y sin embargo ves que todos los medios hablan de una obra que no está. Yo he puesto las imágenes porque las he buscado en internet, pero es como algo que decir, bueno, estoy viendo otra cosa, pero me hablan de otra cosa. Sí se crea como una cierta tensión entre lo que estás viendo, que a mí me ha gustado la Documenta en general, y de lo que están hablando, que es una obra que ha sido retirada y que no se está hablando de eso. Pero bueno, tú al final lo que vas es a ver Documenta y yo entiendo este problema y el conflicto que se ha generado, pero creo que también los demás artistas de Documenta, como he dicho, tienen derecho a que se hable de ello. ¿Ya? Cynthia was saying that she agrees with you. Wasn't able to explain everything, but Ruan Group was based, and the whole idea was based on working with the communities. So that was one of the main points of Documenta. But she has zoomed in very much in going back to the problem of everybody, you going as a visitor, paying the journey, paying the trip, paying the entrance fee, and then coming to a place where everybody's talking about an artwork which isn't there. So then there's this constant feeling of presence and absence for her in the Documenta. Thank you. Buenos días. De nuevo, porque creo que están 4 ponentes que están haciendo la mente, la visión de muchas cosas. Y yo sobre todo, más que pregunta, no sé si es pregunta, pero es un pensamiento hacia Diego y Gonzalo. Sobre todo conmigo con esa interpretación que hace del vacío, en un momento dado que has quitado el vacío y cómo has jugado con esa dicotomía, ese antagonismo, ¿no? De materia y vacío, ¿no? Hueco y ¿no? Espacio y lleno de esa cultura, que eso es una cultura mítica, editada en un programa de edición, o realmente está también hecha físicamente a través del vecino, no sé, pero bueno, la cuestión que en ese vacío me ha encantado como haces algo distinto que yo he leído sobre el vacío, que me encanta, sobre todo del lado oriental, o libros como el François Chen, el vacío de hindú, etc. Y me gusta como jugar con las emociones en el vacío, ¿no? Como la parte que hay que llenar de odio, ¿no? En esa persona, ¿no? Porque los dos moldes, o sea, las dos figuras tienen vacío. Entonces, me he planteado que si la chica también llevaba también ligada a ella una emoción, ese vacío era sinónimo de vulnerabilidad o sinónimo de miedo, ¿no? Al igual que el chico que golpea tiene ese vacío repleto de odio y cada uno tiene un vacío asociado al miedo, no lo sé, pero es verdad que esa connotación de vacío hacia las emociones me ha encantado.
conocido o no, pero bueno, la comunidad tiene la cosita, pero si queréis lo termino. Sí. Y hablo también de parece como Gonzalo. Resulta que cuando hablaba Gonzalo también me enseñaba en la mente un libro que se titula Arquitectura de la felicidad, de Otto, de suizo. Es un precioso, es recomendable. Y sobre todo a la hora de interpretar el espacio en pandemia, porque es verdad que lo centra a nivel de nuevas ubicaciones de donde donde hemos vivido y posiblemente cambiar, ¿no?, en ese momento de COVID-19. Y es verdad que puede ser que el mobiliario cambie o sea la persona la que se ubique en el espacio. Pero no sé si hay un estudio más profundo a través de a raíz del libro de la arquitectura de la felicidad, que he pensado en un análisis también psicológico. En ese momento de pandemia, seguramente pues la gente pudo aportarle un granito de felicidad, pues tener una planta próxima al sitio donde trabajaba, no poder perder esa conexión con la naturaleza, o simplemente un equilibrio emocional a través del color, con su gran analización de mejor el color que significaba algo a través de las psicologías y la psicología del color, y se encontraba mucho más cómodo, más confortable a la hora de trabajar. La psicología era importante, ¿no? También ligar a las emociones de Diego. Nada, solo era eso. Pues gracias por tu comentario y por la pregunta. Bueno, me ha gustado mucho lo que has dicho. O sea, es complejo el asunto de cómo está de alguna manera abordado el asunto del vacío. Te contesto así a lo más práctico que has preguntado. En la película hay todos los registros, hay cosas virtuales, esas imágenes o esas animaciones, que es del trozo que he puesto con la voz de una de las voces en off de la película. Cuando las piezas giran, esas piezas están hechas en animación 3D y he trabajado con Juan Carlos Roldán, que es un artista de animación 3D. Entonces ahí lo que pensamos es en imaginar una forma que en algún momento a lo mejor puedo imprimir o no por el procedimiento de la impresión 3D, pero lo que me interesaba era jugar con esa cuestión de especular ficticiamente con cómo es una forma en la infinita posibilidad de formas que podría tener esa forma. Y luego hay otras piezas que efectivamente las he hecho físicamente, como esas piezas que he enseñado blancas, que están hechas con un proceso muy complejo que hice con Eduardo Galvani de moldes y contramoldes de silicona, en el que primero estaba buscando el elemento de vacío y descubrí que era mucho más interesante el agujero por toda la fuerza que eso tiene en términos simbólicos, políticos, de qué significa un agujero en relación a algo como el odio. Y ahí aparece otra vez el juego. Entonces, la palabra vacío tiene múltiples sentidos, porque no puede ser de otra manera. Es que, como has dicho tú, hay una ausencia, pero hay un llenamiento. Entonces, en ese sentido, las piezas tienen una función de intentar no representar nunca, porque son los agujeros o los espacios que hay entre la colisión entre dos cuerpos. Entonces uno podría decir, son el espacio que hay entre la patada y el cuello, o son el espacio porque son 10 piezas, es una instalación de 10 piezas. Pero no me interesa tanto esa cuestión representativa, sino esa cuestión del extrañamiento que genera pensar que es un agujero en relación a estas situaciones, y cómo la cuestión física, esas piezas, claro, viéndolas en las imágenes es imposible, pero tienen un elemento táctil muy fuerte, y es que si las tocas parecen casi piezas que podrían ser, de hecho hay gente que me dice, eso es mármol, eso es piedra, y no, es silicona y son muy blandas. Entonces, de hecho, eso es para mí de alguna manera encarnan muy bien esta cuestión del odio como elemento maleable y que es capaz de mutar todo el rato. Puede ser una cosa muy blanda, puede ser una cosa muy dura, hablo en términos metafóricos, pero es que realmente creo que matéricamente, que yo creo que una de las cosas que intento trabajar mucho es cómo la materia de las emociones es central para pensar lo político. Entonces,
la materia es compleja y no puede tener un elemento solo virtual o solo físico o solo analógico, entonces de alguna manera la película aborda esa complejidad. Y luego hay otras piezas que no aparecen en la película, como ha dicho Virginia, en todo el proyecto, que generan, especulan todo el tiempo con la visualización, con nuevas estrategias de visualización de, por ejemplo, disparos de crímenes históricos de odio en la historia de España, o es decir, cómo de repente, lo que decía, ¿no? La necesidad de imaginar otras formas para el problema. Enhorabuena a los cuatro por las comunicaciones y bueno, para comentar y la seguir, nos mucho también la comunicación tuya y me ha gustado mucho el momento ese en el que justo has puesto el vídeo y de repente va a dar la patada y es como ese momento previo a la acción y de repente va negro, porque esa imagen se forma en nuestra cabeza, ¿no? Entonces es como una vuelta de imaginación, esa imagen que no vemos, pero sí a esa raíz también, ¿no? De la imaginación de imagen como algo que formamos mentalmente, ¿no? Que de repente sí que me ha puesto como un poco así los pelos por otra calle, Dios mío, porque muchas veces es peor lo que nos imaginamos que lo que sucede en realidad, ¿no? Y todas las posibilidades y todos los errores que se nos acumulan en la cabeza. Entonces, de repente me parecía como que había sido una potencia muy grande de las imágenes no vistas, pero de las imágenes imaginadas. Y que quizás, no sé, o sea, pueda ser como buscamos herramientas, pues si de repente esta potencia de la imaginación de lo que pudiera haber sido se puede convertir en algo realmente muy. Gracias por el comentario, completamente de acuerdo. La película la podéis ver completa, está aquí, se proyecta en una de las salas. Y la película recorre todo lo que has dicho, de hecho juega todo el tiempo, no quiere jugar con el espectador, pero juega todo el tiempo a este juego de lo que se ve, lo que no se ve, lo que se escucha, lo que no se escucha. De hecho la película empieza con una pieza de vídeo grabada por unos vecinos desde un balcón en la pandemia que se viralizó en la red. La noticia es: una runner es increpada por sus vecinos cuando es detenida por la policía, y eso es lo más violento realmente de la... Bueno, hay cosas más violentas porque se habla de crímenes de personas, se habla de cosas muy graves, pero lo que a todo el mundo le pone la piel de gallina es escuchar el audio de los gritos de los vecinos. Y la película empieza así. Entonces, todo el tiempo hago el ejercicio de ir y venir, es decir, de intentar mostrar y no mostrar, porque si todo el tiempo mostrásemos las imágenes, lo que decía Farocki, ¿no? Perdería la efectividad, que eso es lo que ha sucedido con los telediarios, lo que ha sucedido constantemente con los medios. Entonces todo el tiempo hay que hacer un ejercicio de ir y venir. Es muy complejo porque cada contexto cambia, cada situación cambia, cada evento cambia, entonces eso nos obliga todo el tiempo a ir y venir, ir y venir, ir y venir. Entonces la película intenta hacer eso, por eso dije, no, la patada no hay que mostrarla, ya hemos mostrado los gritos, ya hemos hecho alusión a crímenes muy terroríficos, entonces tiene que haber ahora el ejercicio de lo que dice la voz de ella, de la narradora, dice: ¿qué pasa cuando, qué vacío deja una imagen que decidimos no ver y qué consecuencias tiene eso? Entonces, bueno, en ese sentido es por lo que era importante no mostrar explícitamente esa patada, ¿no? Bueno, si dices la película entera son 5 voces. Esa voz en concreto es una voz de acento chileno, de Adriana, de una actriz y de cantante chilena que vive en Madrid. Y la elegí porque, bueno, era alguien que manejaba muy bien su voz, pero luego hay otra voz que es mi voz, la voz de Eduardo, la voz de Raquel, la voz de Flavia. O sea, son 5 acentos completamente distintos: un acento argentino, un acento chileno, 2 acentos españoles y un acento mexicano. O sea, para mí era muy importante deliberadamente que las voces fueran dispares, y la voz de Adriana sí es, y la de Flavia son las más profesionales en el sentido de que son voces que se dedican al canto, al doblaje, pero hay todo el tiempo una mezcla deliberada de voces que no tienen un uso estratégico de la voz, como una voz especialmente bonita, o no sé, como puede ser mi voz o la voz de Raquel. Entonces hay todo el tiempo un juego
con también el uso de las voces, pero sobre todo la intención de que hay una multiplicidad de voces. Lo que pasa es que, claro, yo solo os he puesto un fragmento que coincide que es ese. Por aquí unos días Sally, también. Y bueno, yo a lo mejor sí que me gustaría lanzar una última pregunta a Sally, porque precisamente la epistolaridad, en tanto que se desarrolla dentro de ese universo de intimidad, pues bueno, también me gustaría que nos contaras frente a estas construcciones mediáticas, ¿no? tan fuertes que tenemos, por ejemplo, en torno a los discursos del odio, que como tú muy bien decías, es que no hace falta que me enseñen la imagen porque mi imaginación está absolutamente ya domesticada para que imagine la agresión o el próximo plano, precisamente como tal vez ahí desde la carta, desde el trabajo con el cine ensayo y desde una cuestión que has hablado también muy potencial, Sally, que es la narración como el archivo desde dentro que se comparte, ¿no? Que genera como esas voces internas. A lo mejor no se nos podrías a lo mejor hablar, porque a veces yo lo que veo también es como en nuestro deseo, ¿no?, de hablar en el Congreso también sobre estas visualidades y narrativas de la resistencia, como para generar esas resistencias también hay que estar como muy atentas a todos los dispositivos que precisamente ya nos han generado un automatismo. Entendería, por ejemplo, también por hacer alusión a la investigación de Gonzalo Bernal con los estudiantes, cómo de repente ese espacio durante la pandemia de lo doméstico, en todas sus transformaciones, en gran parte se convierte en un espacio productivo digital. Si os dais cuenta, los cambios de espacio, los cambios de lugar, es todo para seguir estudiando, seguir produciendo en el mundo digital o mantener tal forma, pero realmente dentro de una, digamos, como de un ejercicio de intentar una subsistencia de lo cotidiano, pero para seguir produciendo dentro de una situación de excepcionalidad como ha sido la pandemia, pero también de enclaustramiento, ¿no? O sea, como a lo mejor deberíamos haber dejado de producir ya directamente, ¿no? Y no de reformularlo todo para adaptar la producción a la producción digital, a lo digital, ¿no? A su visualización, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido a mí las conclusiones de Gonzalo me llevan casi como la cuestión del fundido a negro, a lo que imagino después de la patada, ¿no? Cómo hay, digamos, como todas unas inercias, como todos unos... bueno, no voy a hablar de Althusser ahora, pero es que sigue siendo muy vigente toda la cuestión de los aparatos ideológicos de Estado, como en su dimensión, digamos, digital, en estos momentos se vuelven como a transformar y cómo o bien repensamos, que es un poco la propuesta también de Diego, o bien generamos también, como es la propuesta de Sally, unas narraciones articuladas que van muy adentro, muy al archivo, ¿no? Bueno, no sé, Sally, simplemente un comentario, me gustaría también escuchar un poco como conclusión también. Me encanta escuchar a Virginia, porque es capaz de crear todos estos hilos y relaciones, porque es verdad que están muy relacionadas de alguna forma las 4 intervenciones de hoy. Me gusta escucharlas. Nosotros en Documenta y hay muchas cosas de que hablar de esa exposición. O sea, yo cuando partí de la epistolaridad no era desde una cosa nostálgica de las cartas, de que se ha perdido esa forma y como yo pertenezco a una generación que todavía se escribían cartas, sino justamente igual desde otro lado. O sea, yo fui a ver correspondencias de Rita Acevedo, una cineasta portuguesa muy conocida, que además es directora de la Filmoteca de Lisboa y hace un cine muy experimental, y vi esa película un día que hacía muchísimo calor en agosto y como que me pareció que estaba hecha para mí, o sea, que estaba hablándome a mí, ¿no? Y no me parecía una película perfecta, había cosas que no me convencían, pero son 2 poetas portugueses en el exilio, uno en el exilio interior y otro en el exilio que se tuvo que ir durante el fascismo, y se habla de poesía, se habla
de amistad, se habla de fascismo. Y constantemente hay como esta pregunta que quizá también haya en el trabajo de Diego y el trabajo de todos vosotros que estáis aquí, porque estamos en una facultad de Bellas Artes, ¿no? Que es lo que me parece interesante de cómo podemos, o sea, cómo podemos hablar o dar forma o dar imágenes a algunas emociones y algunas vivencias y algunos vacíos, ¿no? Porque Diego está hablando de estos vacíos que existen en estos gestos y la pregunta me ha parecido muy bonita, tu pregunta de dónde está como el vacío o la emoción de ella, eso me ha parecido muy chulo. Pero claro, las cartas, como decía Pino Solanas, y como bueno, siento que no he sabido muy bien al principio, pero es como que las cartas están llenas de vacíos, ¿no? O sea, las cartas están llenas de vacíos y están llenos de los espacios incompletos, ¿no? Como leía la hija de Lila también, esa parte de esa película tan bonita donde dice, o sea, las madres siempre están esperando la próxima carta de la hija, o el exilio está compuesto de las cartas que se cruzan y nunca se encuentran. Entonces, absolutamente, lo epistolar, pero además para mí lo interesante es como lo epistolar llevado al cine. No sé, quería haceros una pregunta. ¿Quién de aquí ha escrito una carta? ¿Y quién de aquí ha escrito una carta en papel? Okay. Interesante. Okay. ¿Quién de aquí ha escrito una carta digital? Sí, porque es verdad que cada vez que se pierde una forma de comunicación, cuando se pierde una comunicación, o sea, casi ahora estamos perdiendo las llamadas por teléfono, casi, se pierde también una forma de estar en el mundo. O sea, escribir una carta es una forma de estar en el mundo. Entonces, llevarlo al cine, especialmente a un cine muy del siglo XXI, un cine que recoge pues, todo ese legado del cine ensayo que tú has estudiado tanto, también Virginia en tu trabajo, de todas estas experiencias que estaba hablando también Víctor y que está estudiando Lázaro, del cine colaborativo, de qué significa el cine no tan autorial, o sea, cómo puedes de repente meter varias voces en una película que luego ves en un formato que sigue siendo muy clásico. Entonces sí que para mí el reto es eso, una cosa que no se puede hacer o que no tiene una resolución fácil y que está recogiendo y volviendo a recoger, y más me interesaba mucho esa idea como de hoy en día volver a esas ideas a Benjamin, porque a veces nos pasa, ¿no? También con nosotros, con nuestros estudiantes, como que ya no se puede imaginar un mundo que no sea neoliberalismo, ultranza, este capitalismo ultranza, es como sí que se puede imaginar, ¿no? O sea, se puede imaginar viendo esos modelos que existen y volviendo a reinventarles, y creo que realmente hay mucha gente también de la Gen Z, de las nuevas generaciones que están en eso ahora mismo. Entonces sí que me parece que hay como mucha relación entre mucho de lo que hemos hablado. Yo también he hablado de ese momento en que se proliferan las videocartas, que fue durante la pandemia, y que, hablando de lo que tú dices, se niegan, y esa película Archipiélago, que va a salir ahora dentro de poco, de la que soy parte, es justamente esa vivencia de negarte a que el confinamiento fuera solo trabajar más con tu ordenador en tu casa, sino que fuera como decir, por primera vez en Madrid escuchamos los pájaros y el cielo se parece a los cuadros de Velázquez, ¿no? Porque no está contaminado. O sea, ¿qué otras vivencias ha habido? Y bueno, sobre la documenta podríamos hablar mucho, pero me ha gustado mucho lo que ha dicho Gregory, que la documenta sí que puso muy nerviosa a mucha gente, también para lo bueno y para lo malo, porque no estaba hablando solo de crear objetos, o sea, de crear presencia, sino otra vez de esa relación que crean las cartas, que crean los vacíos de Diego, de lo que estamos trabajando. Yo trabajo en colectivo, Diego trabaja en varios, que es ese diálogo constante. No sé si contesta. Bien, pues si os parece, tenemos un café preparado para tomar ahora, seguir también comentando en el café, seguir hablando y... más que hablar, totalmente de acuerdo. El problema de Santiago es mucho más complejo. Sobre esta que chocan, ahí es mucho más complejo. Pero bueno, sí, muchísimas gracias y continuamos los debates y las charlas
tanto dentro como fuera también,